Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Pues que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tengo, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Gente de toda la República, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento del tiempo y del espacio van a consumir este contenido. Les damos la bienvenida desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a Lumbreras del cine mexicano, una serie que se trata precisamente de eso, de cine mexicano, de gente que lo hace, de gente que lo vive, de gente que nos lo da y que lo vivimos en conjunto. Esta es una coproducción de Radio y Televisión Universitaria de la Autónoma de San Luis Potosí y su festival de cine que hace la Secretaría de Cultura de acá mismo de la Autónoma de San Luis, para que lo sepan toda la gente de la República que va a ver esto en algún punto del futuro y del presente. Yo soy Roberto Castillo, soy creativo multimedia, soy un aliado externo de aquí de Radio y Televisión Universitaria de San Luis Potosí. También tengo ahorita al aire una serie radiofónica que igual encuentran en Spotify, se llama Tesis Perronas, que se trata exactamente de eso. Y estoy acá con Everardo González, un gusto tenerte por acá, Everardo. Para la banda que quizás no lo sepan, en el caso de que vivan abajo de una piedra escondidos, Everardo pues es una potencia del documental contemporáneo, es un referente obligado cuando uno da clase de documental, es un clásico contemporáneo, me atrevería yo a decir. Y vamos, son 20 años, más de 20 años haciendo documental. Hoy lo tenemos acá para platicar precisamente de eso. Traigo acá un recorrido bastante largo por lo abundante de tu obra, Everardo. Sí. Ojalá que sí nos dé tiempo en estos 50 minutotes. También estoy procurando no ser muy redundante porque te han hecho ya muchas entrevistas de historia. Sí. Usted allá en casita, de ese chance de poner Everardo González en YouTube y va a encontrar entrevistas de Canal 11, Canal 22, incluso con Coquito Celis ahí cotorreando y echando chela. Esto lo digo para que si esta entrevista le deja algunas dudas, también en ese otro ecosistema de entrevistas hay respuestas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta mañana, Everardo? Bien, desayuné enchiladas potosinas, todo bien. ¿Eres cafetero? Sí, muy cafetero. ¿Sí te echaste uno para despertar bien? Desde antes de salir al aeropuerto. Es que es importantísimo andar al tiro. Sí. Esto de acá, te digo, no quiero ser redundante con las entrevistas que te han hecho, pero también Sí, no puedo partir de que se sabe todo. Pero no te preocupes, O sea, lo que sea necesario me avisas. Fíjate que, a ver, tengo entendido, tú naciste en Colorado y justamente grabando tu documental de El Paso, te hiciste oficialmente gringo de la manera más accidental. Decías en esa entrevista que eres pocho. Sí. Entonces, te quiero preguntar, ¿para ti qué es ser pocho? Porque siento que hay muchas pocheses. ¿Cómo es la tuya? No, la mía se acabó de niño, ¿no? Porque Ajá. yo volví a Ciudad de México sin hablar español y el cowboy me decían mis primos, pues ahí realmente se acaba mi pochez porque mi vínculo ya con Estados Unidos, por eso es que nunca hice un trámite, nada por el estilo, se acabó con mi familia regresando a México, ¿no? Uh-huh. Ahora que siempre había esa cosa curiosa, ¿no? Cuando preguntaban dónde naciste, porque no es en Los Ángeles o Florida o no son los polos de migración, Chicago, qué sé yo, ¿no? Es frontera con Wyoming, es como una zona chiquita que curiosamente, fíjate que estaba en el Festival de Cine de Lima, Uh-huh. con Lisandro Alonso y un amigo Andy, no recuerdo su apellido, un cineasta argentino, y resulta que nacimos en el mismito pueblo, un pueblo que es un pueblo chiquitito, universitario, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta en la comida. Y él también salió de ahí y Sí, anda en pues, otro lado. Exactamente. Ajá. O sea, quizá mi vínculo más bien es con aquella comunidad con la que mi padre convivió, ya muchos fallecieron o ya están viejos, pues, que era como una comunidad muy latinoamericana, estudiando en Colorado, y eso fueron los vínculos de cuando yo era niño, ¿no? O íbamos a visitar pues todos son tíos, ¿no? Ya sabes, Sí. tíos, primos, aunque no seamos de sangre, pues dos de los más cercanos o más queridos eran un par de dominicanos que se quedaron a vivir en el mismo pueblo y ahí crecieron sus hijas,
Entonces de repente íbamos a visitarlo, a visitar el pueblo, pues, ¿no? Y el resto ha sido más bien ese vínculo con ese grupo de amigos de mi viejo, ya repartidos en Houston, otros en Quito, Ecuador, en fin, que siempre era como el ancla de las memorias de Fort Collins de mi familia, ¿no? De mi madre y de mi padre. Pero mi vínculo se acabó hasta que volví a tener pasaporte. Claro, y es que además, si en medio, por ejemplo, en la Ciudad de México, estudiaste todo lo que estudiaste, y tu ópera prima requirió exhaustivas jornadas de investigación con el pulque, pues eres mexicanísimo, ¿no? Sí, o sea, te percibo así. No, totalmente. Además, digamos que lo único era la rareza, ¿no? De haber nacido, te digo, en un lugar así. Pero la rareza para allá era que nunca hubiera yo hecho ningún trámite para pedir documentación, pues, ¿no? Sí, era como que nadie daba crédito, por eso no lo creían ni los mismos gringos, pues, ¿no? Pero no, mi vida siempre ha sido en la Ciudad de México. Tengo un arraigo también fuerte con la zona de Jalisco. Así es. Mi padre es de un pueblo que se llama San Miguel el Alto. Y de ahí viene una parte fuerte también con el Bajío. Mucha de mi familia migró para Querétaro o para zonas del Bajío. Entonces tengo más vínculo con Occidente, con el Norte. También tengo familia que tiró más hacia arriba, pues, ¿no? Entonces mi vínculo siempre ha sido eso, la Ciudad de México, el Bajío y el Occidente de México. Fíjate que pensando en la Ciudad de México y en todo lo que has, digamos, absorbido de ella, se dice en todas las entrevistas que te hacen, tú estudiaste primero comunicación social en la UAM, en este sistema modular de mesas, que lo hemos platicado aquí en otra serie también que se llama Hacer Sonar, con el propio Solórzano, que formó parte de aquella generación de pioneros, de primeros profesores. Estudias comunicación, te relacionas mucho con el periodismo, por ejemplo, después te vas a fotografía a la activa, después casi por un reto, un poquito del orgullo con tu primo, dices voy a entrar a cine. Está ese camino, ¿no? Entonces se entiende muy claramente que un periodista, cuando toca el cine, le dé más por el lado del documental que por el lado de la ficción. Creo que es como muy claro ese camino. Pero me llamó la atención entre tantas entrevistas que te han hecho por ahí. En alguna comentabas que cuando estudiabas en la UAM, entre otras cosas y muchos empleos que tuviste, le asistías fotografía a ENIAC Martínez. Sí. Y como también es un titán ENIAC con unas fotografías impresionantes, te quiero preguntar cómo fue tu interacción y tu colaboración con ENIAC, porque creo que no es cualquier cosa. No, y mira, fue interesante, aunque claro, la parte en la que yo asistía a ENIAC, en paz descanse mi querido Tigre, era en la parte más bien de publicidad que hacía, porque claro, su trabajo como reportero gráfico, pues no me necesitaba para nada, ¿no? Pero lo que sí me abrió puertas, por ejemplo, fue para empezar a ser impresor de algunos, como Paco Mata, que también es una lumbrera fuerte en el fotoperiodismo, y de Raúl Ortega, que es el que hizo la foto emblemática. Yo me acuerdo haber impreso esa en 16x20, la foto de Marcos pintando dedo. Ok, esa me tocó es suya. A mí, es de Ortega, y a mí me tocó imprimirla. Entonces, de alguna u otra forma, yo fui muy influenciado por esa generación de fotoperiodistas. Realmente por eso es que yo quiero empezar a dedicarme a la imagen, porque es una transición entre lo que fue el 1+1, que tenía como el periódico 1+1, que tenía un respeto particular por la fotografía, y luego que se van hacia la jornada, cuando se funda la jornada, que le da muchísimo peso también al reportaje gráfico, y tiene gente, bueno, Cisneros, Mata, ENIAC, Mendiola, Frida Hartz, en fin, tiene gente muy, muy renombrada en la fotografía, que hace una nueva escuela, pues, ¿no? Entonces, estando con ENIAC, aunque yo era chico y él no dejaba de ser mi jefe, pues un montón de la disciplina también, por ejemplo, de la fotografía de prensa, pues me dejó, ¿no? Luego yo intenté muchas veces, trabajé, por ejemplo, colaboré con el semanario Sábado de Huberto Batis, por ejemplo, cuando estaba en el 1+1. Intenté muchas veces freelancear como fotógrafo, pero era muy difícil ir
contra las nóminas de los periódicos. Ujú. También ahí un poco vino una fascinación por el mundo del por el fotoperiodismo, pero también un desencanto porque los niveles de explotación que yo llegué a ver pues era algo que no quería yo para mí, ¿no? Porque sí, es un medio muy castigado. Y después me he hecho amigo de otra gran camada loca de reporteros, por ejemplo, Valente Rosas, que realmente lo que hace es el cubre fuente policíaca para el Universal. Eh, Horacio Nájera, que estuvo en el norte, ahora está exiliado en Montreal. Tienes No sé. compas en Metro, ¿no? Sí, exactamente. En Metro tuve ya no está ahora, pero uno de mis mejores amigos. Yo tuve dos grandes amigos en la preparatoria y los dos se dedicaron al periodismo. Uno se fue a Proceso esta primera camada que funda Reforma en Ok. Ciudad de México cuando Ajá. llega, y otro que se vuelve el editor de periódico Metro. Entonces el vínculo con lo policíaco también siempre estuvo muy pegado a mí, desde la imagen, pues, ¿no? Hice guardias durante 5 años en la guardia policíaca, por ejemplo, con gente que cubría más, sobre todo radio, ¿no? Y pues bueno, mi relación con Arturo, que es Arturo Sánchez Soberanes, con Rodolfo Ambrís, que fue de la camada de gente como Marcela Turati, Daniela Pastrana, Daniela Arrea, como de grandes periodistas muy reputados hoy, pues éramos chicos, ¿no? En ese momento éramos chicos. Es que aparte tu ópera prima es del 99, ¿no? No, del 2000, o sea, yo arranco en 2000 y la termino en 2003. Ah, es cierto. Y del 99 serían más bien tus dos cortometrajes previos, Cortos ¿no? previos son el primero lo hice en 1992. O sea, Órale. Así es, hace un chingo. Te toca la parte de pasar a los formatos digitales en este arranque, o sea, llegas justo a tiempo para subirte a todo eso, como bien lo has comentado en Sí. muchas entrevistas. Pero ha pasado también tanto tiempo desde entonces que también te han tocado otras 2 que 3 transiciones en medio a otras cosas. Solamente para abordar un poquito del arranque, ¿tú crees que Gladiola y Surcido Invisible, aquellos primeros pasos tuyos, tuvieron que ver con lo que después se convirtió en tu ópera prima? Es decir, no digo en cuanto a la temática necesariamente, sino en cuanto a tu proceso como creador. ¿Cómo crees que se relacionen esas 2 primeras piezas con tu ópera prima? ¿Y cómo se ve desde aquí? No, sí tienen que ver. Era cine muy fantástico, por ejemplo. Mira, el primer corto que yo hice en el 92 se llamó La Niña Canica. La Niña Canica. Sí, que entró en las jornadas de cortometraje de muchos años atrás, que también era una historia fantástica, que era la historia de una niña que se volvía canica y jugaba con otras que eran en la calle, pues, ¿no? Luego hice uno que se llamaba Chascadientes, como en el 94, que era un tipo que viajaba en los zapatos de la gente, adentro de los zapatos. Luego hice Gladiola, ya entrando a la escuela de cine, que era una mujer que le reprochaba al marido el nunca haber sido madre, por ejemplo. Y ahí empieza a mezclarse, porque Gladiola era un monólogo de una mujer cagando en un inodoro, y el marido era un modelo de la Esmeralda, de la escuela de pintura, que tenía un grado de esquizofrenia, entonces era un testimonial real mezclado con un monólogo de ficción, ¿no? Entonces era un responso entre la realidad y la ficción, ¿no? Y lo mismo el Surcido. Y supongo que te refleja, ¿no? En el sentido de que probablemente tú también te estabas decidiendo entre irte por lo real Sí. o por lo ficticio, ¿no? Sí, aunque lo que pasa es que en ese momento todavía mi intención era dedicarme a la fotografía. Sí. No tenía yo mucha intención de dirigir, ni producir, ni nada por el estilo. Pero ¿qué ocurre? Que pues es una época muy distinta del cine. Sí. O sea, todavía nuestros referentes son Cuarón, Carrera, José Luis García Gras, Benjamín Kahn, bueno, toda esta ola de lo que se llamó el nuevo cine mexicano, Nacho Ortiz, los que eran nuestros maestros, ¿no? Pero se hacían muy pocas películas, entonces, pues, ahí también empezó un poco la fractura, ¿no? Como, yo creo que me dediqué más al documental porque no quería ganarme la vida haciendo lo que la ficción me ofrecía. En realidad yo creo que eso es lo que encuentro. Como por descarte. Por descarte, tal cual, porque fíjate que era videoclip y publicidad lo que daba. Yo nunca me sentí cómodo en esos dos universos, pues.
Y en cambio, cuando hice lo que era un ejercicio de 7 minutos de una escuela de cine, pues me motivó a convertirlo en lo que iba a ser mi ópera prima, sin saber siquiera que lo que estaba haciendo era una ópera prima, porque pues ahí me hace sentido lo que yo había estudiado en la universidad. Encuentro un espacio en donde no dependo de esta cosa que a mí particularmente no me gusta del medio cinematográfico, como pues, esta parte medio falsa, pues, ¿no? Jugar a ser Hollywood, jugar a ser Cannes, Jugar al glamour. Pues sí, o sea, porque si lo tuviéramos me encantaría, sí lo creería. Ya. Pero no somos la industria de cine gringa, no hemos logrado formar la cultura cinematográfica que Francia. Entonces nunca vamos a hacer Cannes. En fin, ¿no? Ni siquiera San Sebastián, ¿me explico? Hace mucho... Entonces son como pretencioso, me parece, todo eso. Y nos hace mucho daño simular, ¿no? O sea, porque andarlo simulando también nos aleja de caminar hacia allá, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí, porque, mira, algo que modificó, por ejemplo, yo creo que sí entendió que eso no era el camino, fue cuando se fundó el nuevo cine latinoamericano en Cuba, por ejemplo. Que entonces lo que hizo fue rescatar a ese cine latinoamericano que tenía una mirada mucho más contestataria, que sacó a la luz a cineastas argentinos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, cubanos, mexicanos, bla, 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 que no pretendía parecerse al Oscar, ni pretendía parecerse a Cannes, ni pretendía parecerse a nada con lo que tenemos muy poco que ver, ¿no? Precisamente esos tiempos cambiaron, pero pues ese era el universo en el que yo no me sentía muy cómodo. Y de repente caigo en una porquería. Entonces todo eso que estoy relatando no tiene ningún sentido en ese lugar, ¿no? Entonces me sentí cómodo en un espacio en donde lo que yo hacía no era relevante, vamos a llamarlo así, para la gente. Ajá, y ¿sabes algo? A partir de la canción del Pulque, me llama mucho la atención toda tu historia de trabajos. He estado también revisitándolos últimamente con motivo de esta charla. Sí. Y a pesar de ser tan distinta tu obra entre sí, de ser tan autodiversa, logro encontrar algo que yo no me atrevería a decir que es una receta, porque eso puede ser hasta peyorativo dicho de esa manera, pero logro encontrar algunas constantes. No sé si tú opines igual. Noto que siempre encuentras un tema que se acaba volviendo más bien al final como un pretexto. Después encuentras la vida de las personas que viven el tema y viven en el tema. Después esto se va volviendo una especie de licuado en el cual el tema ya está disuelto en la realidad de la sociedad misma. Y esto lo sazonas casi siempre con una increíble potencia estética. Con estos pilares puedo revisar casi todo tu trabajo y te quiero preguntar si forma parte de una metodología en la cual tú te sientes cómodo. ¿Cómo la has ido sintiendo tú a lo largo de 20 años haciendo un montón de trabajo? Mira, lo que yo aprecio mucho del haber pasado por una escuela de cine, que no necesariamente de comunicación o de periodismo, es que el contacto con las mentes obsesivas en narrativa o en estética, sí, pues fueron relevantes para mí en ese momento de formación, ¿no? Entonces, pues yo fui entendiendo que realmente yo pertenecía al universo de los narradores y no necesariamente al mundo de los informadores. Claro. Pero estaba haciendo un género, vamos a llamarlo así, que históricamente le perteneció a los informadores. Sí. Lo que pasa es que a mí, ¿qué ocurre? Que aunque yo tomo ese género, pues no dejo de tener de lado todo lo que estoy aprendiendo en términos de dramaturgia, narrativa, estética, construcciones sonoras, etcétera, que está más vinculado, pues sí, a los oficios de las artes, pues, ¿no? Así es. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante no olvidar que lo que yo estoy haciendo son películas, como se nombren, pues, pero películas, piezas, ni siquiera piezas audiovisuales, porque eso es muy abarcativo, pues, ¿no? Películas, y eso ayuda a una construcción distinta, porque también a partir de eso la colaboración con los demás miembros del equipo, pues es a partir de ese concepto. Entonces, pues, ¿qué ha ocurrido? Que, pues, primero, pues yo me formé como fotógrafo
antes que otra cosa. Entonces, naturalmente, tengo pues esa parte de mi formación. Y no es mi formación, te diría que tuve esa vocación mucho tiempo, y hay para quienes tuve el talento, pues, ¿no? Es tu idioma el cuadro, ¿no? Exactamente, Sí. desde siempre fue mi idioma, desde chico. Es muy evidente, claro, sí. Luego pasó algo muy interesante para mí, porque uno de mis grandes amigos de la época universitaria fue Rogelio Villanueva, que murió hace unos años, que fue, entre otras cosas, en esa época era el diseñador de sonido de una cortometraje que se llamó El Héroe, de Carlos Carrera, que ganó la Palma de Oro. Entonces, mientras estudiábamos en la universidad, este tipo estaba trabajando con los que hoy han sido mis maestros, colaboradores, etcétera, en las salas de diseño de sonido. Entonces, con él aprendí también esa otra abstracción, que era el trabajo sonoro, y bueno, la complejidad, pero también su riqueza. Entonces, claro, empieza a conjuntarse lo que yo ya venía formado, con lo que estoy aprendiendo por los amigos, con lo que empieza a ser la parte narrativa, que empiezo a entender de quienes fueron mis maestros de narrativa, y pues inevitablemente pues ya lo que traigo en la mesa es cómo reinterpretar la realidad con todo eso que me rodea, ¿no? Y pues el resultado es eso. Yo no concibo un documental sin construcciones estéticas, por ejemplo. Y hay unas muy poéticas, además. De hecho, te quería preguntar eso. ¿Tú consumes poesía? O sea, porque tu trabajo, de la manera más sincera, así como sin caer en esta otra cosa como pretenciosa, logra ser muy poética. O sea, por ejemplo, hay un poder muy poético, por ejemplo, en La Libertad del Diablo, que es muy evidente, pero en otros trabajos, como lo puede ser Los Cuates de Australia, cosas que probablemente no tenían un planteamiento poético logran ser poéticas por cómo lo presentas y cómo lo miras. Entonces te quería preguntar si tú consumes poesía. Fíjate que poesía no, pero literatura sí. Ya. Y mucho de mi trabajo, de hecho, viene como primer detonante a partir de la literatura. Por ejemplo, Los Ladrones Viejos realmente viene de haber leído Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, la secuencia o el capítulo que habla de la Corte de los Milagros, por ejemplo, ¿no? Realmente eso es lo que a mí me empuja a investigar sobre pues eso que relataban en la Corte de los Milagros del París, París, pues yo trato de ver qué se parece en México, y ahí llego yo a esa película. O por ejemplo, Cuates de Australia, aunque no venga de la poesía, a una novela que inspiró mucho esa película fue El luto humano de José Revueltas, que cuenta lo contrario, es un pueblo que se inunda, pero también como fantasmas que van recorriendo y cargando sus cosas y sus penas. Tiene mucho de poesía, y algo que inspiró formalmente esa película fue El luto humano de Revueltas. Esta última, viene ¿La Jauría? Una jauría llamada Ernesto, pues realmente lo detona La Virgen de los Sicarios de Vallejo, por ejemplo. Entonces no necesariamente es que venga o sea, que consume poesía, pero literatura sí, constante, permanentemente, pues. Hay una ingesta de símbolos, ¿no? Sí. Porque los detectas, pues bueno, pues finalmente de eso va también a ser documental, pero, y lo has dicho en otras entrevistas también, este asunto de cómo para ustedes como documentalistas, ver lo que todos vemos, para ustedes se va convirtiendo muy rápidamente en un banco de símbolos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, justamente en Los Cuates de Australia, recuerdo mucho una imagen en la que hay un potrillo que no sabemos si cae al suelo, bueno, yo no lo sé, si cae al suelo exhausto o está agonizando por la sequía tan grave del pueblo. Eso se te atraviesa, pero al momento en que tú lo ves, te aproximas con esa mirada a verlo, y además en el montaje queda como queda, nos cuenta una historia de eso, de esa mortandad, ¿no? Así es. Cuéntame de cómo también esta ingesta de símbolos a través de la literatura puede o no relacionarse con esta detección de símbolos estando tú ya en campo. Fíjate que no solo es a partir de los símbolos, sino o sea, en realidad lo que yo aprendo en la primera película, que para quien se dedica a la construcción cinematográfica es un asunto básico, pero el documental no se lo permitió por muchos años, que es la recreación o la reconstrucción de realidad
Sí. por tiempo y espacio, construidos a partir del montaje y el sonido. Entonces, ¿qué encuentro yo? Que la lógica de simultaneidad de una secuencia se le otorga el montaje, no el periodo en el que fue filmado, no el momento en el que fue filmado. El cine directo, que era la tradición que heredamos, pues exigía que las cosas ocurrieran en tiempo real. Ajá. Sí. Yo lo que aprendí con la primera película es que lo que había que reconstruir era el tiempo, el espacio. Entonces, habían escenas que tendrían 12 meses de distancia entre su periodo de filmación y el de la otra, pero que en la misma secuencia, integradas por montaje, generaban una nueva reconstrucción de tiempo y espacio, y eso es la reconstrucción de realidad del cine. Pues entonces, ¿qué pasa? Que esa película, Cuates de Australia, en general está construida a partir de esos criterios. Entonces, por eso lo que importan son los símbolos y las respuestas, vamos a llamarlo, cómo dialoga una escena con la otra, porque te cuento, esa secuencia, por ejemplo, está contada de la siguiente manera. Es una vaca se queda sola, comienzan las auras a volar arriba. Sí. Cortamos y vemos a una yegua acompañada por su potranca, y de repente aúlla un coyote. Ajá. Esa construcción de yuxtaposición de imágenes que no tienen conexión temporal, en el relato cinematográfico empiezan a dar sentido de que algo le va a pasar por lo pronto o a esa yegua o a esa potranca. Pero si después de ese coyote la gente la veo que se va y vuelve a la potranca, pero ya no está la yegua se queda desprotegida, la potranca cae, perdón, la potranca queda. Pues para mí eso es lo relevante. O sea, cómo se reconstruye un tiempo nuevo, una verdad nueva, que es la de la pantalla, aunque tenga imágenes que no tienen conexión entre sí en el tiempo de filmación. Eso es algo que solo se permitía a la ficción por mucho tiempo. El documental no se lo permitía. Entonces ahí es cuando realmente los símbolos empiezan a ser necesarios, empiezan a ser útiles. Sí. Porque si no, nos quedamos simplemente en el discurso social. Por ejemplo, algo que a mí me gustaba mucho en La canción del pulque, que era mi primera película, era simplemente pensar que detrás de un vaso de pulque había un pueblo que lo bendecía. Sí. Y esa idea, por eso cierra la película como cierra, con el tinacal y los jornaleros, los campesinos, los tlachiqueros, haciendo un alabado, un canto del alabado, pues, porque para mí eso era algo como mágico, más allá de la relevancia social del pulque, su historia, etcétera. La sola idea de una bebida que venía bendecida por sus manos campesinas, pues ya es un símbolo importante, pues, ¿no? Y eso yo creo que es algo que fui repitiendo, pues, ¿no? En general es algo que me gusta mucho. Hay una constante también en tu trabajo, que es cómo hasta tu trabajo más calmado, llegado el momento, se pone rudo. O sea, creo que salvo algunos trabajos muy amables que también tienes, creo que en una generalidad es casi imposible salir ileso de lo que presentas. ¿Esto alguna vez te lo propusiste o es algo que se fue dando? No, yo creo que tiene que ver con el perfil de gente que filmo. Sí. O sea, es gente que permanentemente está en la toma de decisiones frente a la transgresión. Sí. Siempre tiene algo que se le opone, pero siempre está en una línea muy delgada. Por ejemplo, El cielo abierto, que es una película que yo filmé en El Salvador sobre el asesinato de Monseñor Romero. Sí. No necesariamente hace un retrato de lo criminal, pero por ejemplo hay muchos relatos de sacerdotes que se tuvieron que ver en la disyuntiva o en el dilema ético de tomar o no las armas, por ejemplo. Justo. Ese conflicto. Sobre todo él diciendo que no es la ley de Dios la de matar, ¿no? Imagínate, exactamente. Entonces, el conflicto de un sacerdote que tiene que romper el mandamiento del no matar es un dilema gigantesco. Y entonces ahí efectivamente esa gente me interesa, la que tiene que estar en un punto en donde la decisión de la transgresión es lo que va a definir su vida, pues, ¿no? Y en eso se parecen las películas que yo he hecho, incluso las más relajadas. Por ejemplo, Yermo tiene eso. ¿Quién decide cuándo se va?
¿por qué se queda alguien en un lugar como, pues, como el Como un desierto, del mundo, ¿no? como los desiertos del mundo, Así es. claro. O lo que relata, por ejemplo, en El abrazo de 3 niños, que no tiene una sola palabra, pero pues, esa toma de decisiones, incluso que hace que alguien deje la familia y lo tenga que reencontrar 10 años después. Ese tipo de conflictos me interesan, pues, ¿no? Sí, pues ahí el conflicto es contra la muralla misma, ¿no? La separación y el tiempo, porque también llevaban mucho tiempo separados, ¿no? Claro. Te quiero preguntar también, por ejemplo, ¿cómo vives esta situación más o menos anfibia? Que hoy en día, ¿qué no es anfibio en esta licuadora de formatos en la que actualmente vivimos? Pero, por ejemplo, entre 2003 y 2009 más o menos, hiciste mucho trabajo de la serie de Clio, mucho documental televisable, que supongo yo tiene otra carga como de media filter, como de ser más televisable precisamente. Otra razón de ser también. Justo es otro planteamiento de cosa, pero entonces está este asunto de tele, cine, hoy en día también estás entre que cine, streaming. Sí. ¿Cómo vives ese navegar entre plataformas de exposición tan distintas? Mira, en la época, hoy es más complicado. Sí. Porque cuando la convivencia entre la tele y el cine, bueno, también ocurría porque pues el cine no me daba de comer, ¿no? En la televisión sí. Pero también porque yo tuve un gran beneficio cuando estuve trabajando en Clio. Porque a mí realmente lo que se me encargaba era hacer la historia de los estados. Sí, que anduviste viajando por todas partes. Pero porque ese es un privilegio. Sí. Porque entonces yo me acuerdo que a mí me volaban a la ciudad más al norte del estado y por tierra durante 4 o 5 semanas recorría el estado completo hasta la ciudad más al sur. Y de ahí regresaba a mi casa después de 4 o 5 semanas, hablando con cronistas, recorriendo las carreteras. Se podía recorrer el país. Yo recorrí todo Sinaloa de punta a punta. Cosa que hoy en día ni loco. Todo Michoacán de punta a punta, Guerrero de punta a punta, Coahuila, Nuevo León, olvídate eso, Sonora, imposible hacerlo ahora, ¿no? Y entonces, claro que era un privilegio porque también de ahí salían historias para hacer películas. Cuates de Australia es un ejemplo. Sí. Cuates de Australia llegó haciendo un proyecto para Clio que tenía un nombre aburridísimo. Me encomiendan hacer algo sobre explotación de flora del desierto, por ejemplo. Pero claro, aparece una historia buena. Ahora, hoy es más difícil porque en ese momento digamos que el cine no estaba anulado por la televisión. Ok, sí. Y hoy es... O sea, el impacto de lo que ocurre hoy con los streamers es tan relevante como lo fue la digitalización del cine, o como lo fue la llegada del color a la fotografía, o como le fue el sonido al cine silente. Yo pienso que el cisma que vivimos hoy en la construcción audiovisual tiene que ver con los streamers, con el poder que tienen ahora sí global, porque digamos que el poder de los estudios siempre existió, pero nunca golpeó de manera tan contundente al cine independiente del mundo como está ocurriendo hoy. Entonces, hoy es más difícil entender esa lógica y es más difícil convivir con las dos, ¿verdad? Porque también toca en un periodo en donde lo público es cada vez está más seco. Sí, y lo nos privado hemos cada vez encerrado. tiene más poder, ¿no? Y no tenemos capacidad para llegar a lo que las corporaciones tienen, que además les ponen la mesa servida en los estados de cada país, ¿no? Y se ha privatizado el espacio público. Ya cada vez hay menos espacios públicos que no sean de paga, menos parques y cosas. Y esa es la misma lógica del poder de los streamers. O sea, tú tienes acceso si pagas cuota, ¿no? Y es horrible que tengan el control de tu catálogo. Por ejemplo, Totalmente. yo veía, y no porque te tenga enfrente, pero es que, fíjate, yo estoy aquí platicando contigo porque me invitaron y yo te conozco a ti y a tu trabajo por Los Ladrones Viejos. Yo lo empecé a ver en YouTube cuando yo era universitario. Sí. Allá por 2000, que habrá sido, pues no sé, 2009, 2010 fue que me lo encontré y lo veía yo con unos amigos, esta declaración famosísima del Carrizos y el robo a Echeverría, que es muy carismática. Pero, vamos, después ya con Netflix estaba ahí y ahora no está y me saca de onda. Luego, no sé... Pero está bien, te voy a decir por qué, Roberto, porque... O sea, ellos pueden ser, o sea, debieran tener derechos a perpetuidad si ellos produjeron la obra.
Claro. Ujú. Si no, lo único que deberían tener derecho es a los años de licencia de explotación, a la temporalidad de la licencia de explotación. Porque aunque esté, la verdad es que cuando ellos toman el patrimonio, pues es suyo. Yo, por ejemplo, no puedo mostrar nunca El abrazo de 3 minutos si no es a través de ellos, ¿no? Ajá. Es una película, es una pieza enteramente del streamer, ¿no? En cambio, lo otro me parece que es hasta lo justo. Que de hecho el otro lo encontramos en Artegios, ¿verdad? Sí. Ahí está, es en la página tal cual. Sí, bueno, hay varias, están en Apple, están en YouTube pagada, en Vimeo pagado, están en... O sea, la ventaja es que yo fundé una compañía distribuidora que de alguna u otra manera ha movido mi catálogo, o sea, mis películas, junto con otras películas, y las ha colocado en algunas otras plataformas. Que también es lo bueno de que tienes un montón de trabajo, ¿no? O sea, si tuvieras 3 o 4 cosas ni para qué haces la distribuidora, O sea, pero de tienes hecho, un montón de jale. De hecho, la cosa, o sea, se hace por la necesidad también, ¿no? Ajá. Porque se vuelve muy complicado seguir queriendo convencer distribuidores de que los documentales también son parte del cine, ¿no? Entonces, mejor, para no discutir con ellos, mejor fundé la mía, en donde el documental es lo único relevante, no hay más relevante que el documental. Le decías a Coquito Celis que de alguna forma se ha vuelto entretenimiento, de alguna forma también el documental. Sí. Le platicabas también por ahí a Uriel, otra forma de decir eso mismo, decías también que hoy en día un documental no se puede dar el lujo de aburrir a nadie, cosa que es bastante sensata, Sí. pero ¿cómo encuentras un equilibrio entre eso, entre entender que hoy es entretenimiento, de que no hay que aburrir, pero también saberte detener en el momento justo para no ser oportunista Sí, con claro. ello? ¿Cómo lo vives? Fíjate, no, cuesta mucho trabajo porque yo creo que hoy más que nunca, bueno, no más que nunca, quizá el documental está teniendo una vuelta en muchos sentidos. Está volviendo a, digamos, a la idea de información que habíamos roto, de convertirse en un brazo de la información. Pero por otro lado, una que me preocupa mucho más, se está volviendo a sus orígenes. El documental nace como algo extractivo. Realmente la tecnología lo que permite es a las colonias, ¿no? Sí. Más bien a los países imperio, ir a ver cómo viven sus colonias, pues mandar Flaherty es eso, ¿no? Con esta otra mirada exotizante. Exactamente, porque Ajá. todo lo que hace es traer. Hay quien le llama hoy en día extractivismo epistémico, ¿no? Exactamente, entonces yo pienso que el documental está volviendo un poco a ese extractivismo epistémico, porque esto que estamos conversando no es algo que los ejecutivos discutan mucho. No, está muy escaso hoy en día la ética. Bueno, y los ejecutivos ven mercado. Exacto, al costo que ¿Explico? sea. Exactamente, entonces, si no son los ejecutivos quienes entienden esto que estamos hablando, los cineastas que estamos maquilando, pues nos volvemos obedientes de las decisiones de un ejecutivo que ve tú a saber qué trae en la cabeza, cabrón. Claro. Entonces, pues el gran riesgo es que está teniendo esos dos retornos, ¿no? ¿Qué hace eso? Que un género que logró abrirse caminos y reputación en los espacios más relevantes de exhibición cinematográfica se pierda, ¿no? Y que retome otra vez un cariz brazo de las ciencias sociales, de la divulgación científica, que empiece otra vez a tratar de encajonarse en principios de objetividad, etcétera. Pero pues el otro gran riesgo es que solamente se convierta en entretenimiento, porque el gran problema es que esto no puede ser solo entretenimiento, porque toca fibras de vidas que existen, reales, que las vidas de quienes aparecen continúan después de los créditos, ¿no? Del retrato. Exacto. Y eso pues es muy distinto a la construcción de la ficción para el entretenimiento. Y debe ser, no sé, también te pregunto cómo lo vives tú, porque, por ejemplo, te he escuchado en otras entrevistas reflexionar con mucha claridad los pactos y la claridad de los acuerdos con las personas que aparecen en las películas. Sí. Me queda claro que lo cuidas muy bien, pero aún así puede pasar un poquito. También llegué a ver unas declaraciones por ahí que andaba medio enojado el Carrizos. Sí, claro. O sea, también la gente puede cambiar de opinión acerca de lo que... No, es que fíjate que esa película es la que a mí me enseña que los pactos tienen que ser muy claros. Órale, ¿qué pasó ahí? Pues digo, si no, se puede. sí, ajá. claro, lo he hablado muchas veces.
¿Qué pasó? Que la filmación de un documental en la vida del otro, por pequeña que sea, en la producción es un impacto. Sí. ¿No? Para la gente común y corriente, para la gente que no necesariamente pertenece a la luminaria, pues, ¿no? De la pantalla. Sí. Es un impacto, entonces está lleno de mitología el mundo cinematográfico. Sí, porque se vuelve un hito en su biografía, ¿no? O sea, pero lo que se cree del mundo cinematográfico todavía es más complicado porque sí. está lleno de falacias y de construcciones falsas, pues, por medios. Y además un poco lo que dices al principio, de que luego andamos aparte exagerándole y jugándole a canes, pues con mayor razón, ¿no? Exactamente. Por eso, por eso casi que solo los ricos hacen películas, o hacían, ya no, por fortuna. Eso está cambiando gracias a la digitalización del cine y a discusiones sobre democratización, descentralización, etcétera. Pero si no, pues puta, solamente pueden filmar los que ya la tenían resuelta. Claro. Lo que pasa es que en la concepción de la gente, por ejemplo, el Carrizo, pues está esa concepción. Hey. Entonces creen que yo me estaba forrando de billetes con una película que no me forré de billetes. Claro, ¿qué pasó? Que yo tenía pues yo tenía culpa, pues me sentía que me había pasado comercializando la historia de otro, ¿no? Aunque era muy claro que eso es lo que iba a hacer. Cuando ya estaba ocurriendo, puta, me sentía mal. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a pagarle fianzas, un poco en retribución, ¿no? Uh-huh. Pues hasta que, no sé, pues cada que se pagaba una fianza y salía a robar, ¿no? Ya, pues claro, pues es el Carrizos, ¿no? Exacto, entonces, pues ahí es cuando me di cuenta que no había llegado a los acuerdos claros. Claro. Pues por eso, ¿y qué pasó? Pues se encabronó. Ya ves, le pones en YouTube el Carrizo, se sale acusándome de ladrón, pero me da gusto que diga, que tenga que reírse, que diga que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Claro, hasta esa ironía hay, hasta ¿no? Eso ironía hay, ¿no? Pero pues no deja de decir muchas verdades en lo que está acusando. Porque en el fondo lo que él está acusando es algo que es absolutamente cierto. Él acusa de que yo filmé su vida. Sí. De que yo usé su vida. Y claro que es una gran lección sobre los principios éticos para el futuro de mi trabajo. A mí eso es algo que me gusta de lo que me ha ocurrido a mí en este andar, que no ha sido a partir de la teoría, ha sido a partir de errores cometidos en el proceso de filmar una película. He ido tomando mis posiciones, pues no es porque me lo contó alguien y me lo dijo, o porque yo lo estudié, no para nada. Es muy pragmático. Justo, bueno, es que no hay otra forma de navegar la incertidumbre propia del documental, es de estar ahí en el suelo donde las cosas pasan. Uh-huh. Con el terror de que no pasen, ¿no? Exacto, y con el instinto bien agudizado para ver cómo organizar esas fichas que aparentemente no van a ningún lado. Es agotador, viejo, porque cuando uno llega a un set de rodaje con un guión, por lo menos sabe por dónde empieza y cuándo termina el plan. Hay un plano del edificio. Hay un plan. Uh-huh. El documental no hay un plan. Entonces, claro, de repente puede ser agotador porque hay que estar construyendo permanentemente lo que se va a filmar, ¿no? A menos que ya estés muy estructurado en lo que eso no me ha tocado a mí. Por eso es agotador, porque entonces te exige estar alerta, inventando lo que sigue, no siguiendo un plan. Y el plan a veces ayuda mucho. Por eso después, eso tiene que cambiar cuando se editan las películas. Ahí tiene que haber un plan. Que por cierto, hablando de editar, Uh-huh. te quería preguntar, gran parte de tu trabajo hasta allá como por la época de justamente de Los Ladrones Viejos, aquello de Clio, uh-huh. Colaborabas mucho, por ejemplo, con Figueroa, que también es un titán de la edición. Claro. Platícame un poquito de cómo era esa parte de la edición, al menos, por ejemplo, con él. Uy, con él fue fantástico, te voy a decir también por qué. Primero porque éramos compañeros de la escuela y empezamos juntos. Fue muy bueno. Luego porque él es un tipo muy dedicado, por ejemplo, al corte fino. Él era una persona muy obsesiva con el tema del lo que le llamamos el trim, la unión del último cuadro con el que le sigue. Uh-huh. Cuadro, no escena, cuadrito, no, frame. ¿yeah? Entonces, claro, pues él era muy obsesivo con eso, era muy brillante para la estructura, pero tenía algo que hizo mucho bien para la canción del Pulque y Los Ladrones Viejos.
tenía sentido del humor. Ya, claro, sí, Ajá. sí. Y tenía un sentido del humor muy particular porque él es hijo de una familia de ferreteros de Tacubaya. Ah, ok. Ajá, entonces Ajá. entendía o entiende muy bien el humor que relatan esas dos películas. Y sin sentido del humor del editor, en ese caso, la película no habría funcionado igual, porque eso a veces quien edita no solo es valioso por cómo edita, sino por cómo entiende lo que está viendo, ¿me explico? Justo, es que fíjate que, bueno, obviamente guardando la distancia, yo también hago mucha edición Ajá. de video. Ujú. Y una bronca que yo he tenido, por ejemplo, es que a veces hago montajes demasiado veloces, Ujú. que hasta yo los llego a padecer por lo acelerados que son, pero es que tiene que ver con que de repente así traigo yo la Así cabeza. es, exactamente. Entonces es como también tu ritmo, ¿no? El que El plasmas ritmo que ahí. tienes, así. Por eso, a mí Y en él tenía general, humor. mucho humor, pero además, o sea, cuando tú encuentras o sea, en ese momento, pues yo llegaba y lo veía muerto de la risa con algo que estaban diciendo los otros, Sí. pues no hay más indicador de que funciona que la risa de quien lo está armando. ¿Me explico? Eso, que lo que no te pase a ti no le pasa a nadie más. Es como editor como que tienes esta obligación de ser el primer espectador, ¿no? Así es. Como que Y entonces, si no te hace a ti... pero yo pienso que el error está en pensar que una buena edición solamente la da el oficio del montaje. O sea, pues el buen humor el sentido del humor no tiene que ver con el buen montaje, es algo que es parte vida. de los talentos naturales, de lo que nos enseñan, es parte de eso, de lo que nos enseña, ¿no? De lo que se tiene o no se tiene, pues no. Bueno, eso hace diferencia. Ahora, eso hace que difícilmente yo hubiera podido hacer una película como La Libertad del Diablo con un editor como Juan Manuel, ¿no? Exacto, que de hecho también vemos que ya más para acá trabajas también incluso hasta delegando la fotografía, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo es también eso? Porque no son decisiones fáciles, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, uno ve directores incluso de ficción que tienen a los mismos actores en distintos papeles Sí. en todas sus películas porque se hace una confianza. Se hace una familia. ¿Cómo tomas tú estas decisiones de cambiar de repente piezas tan importantes como editor, fotógrafo, Sí. sonidero, diseñador de sonido? Fíjate que yo en realidad no es tanto es lo que pide la película. Por ejemplo, La Libertad del Diablo es una película que establece la relación de los personajes conmigo. Ajá. O sea, el campo de acción de la escena es ese diálogo que hay con quien dirige. O sea, Sale incluso tu conmigo. voz. Exactamente, conmigo, que después es el espectador, ¿me explico? Ahí entonces, pues yo puedo delegar la imagen porque tiene más control. En Cuates de Australia, en donde no la puedo delegar, es porque la relación que existe del personaje es con la escena. Y a veces Ya. comunicarme con quien va a hacer la fotografía para que no se le vaya esa relación con la escena, pues me hace perder la escena misma. Entonces en esas situaciones prefiero ser yo quien fotografie, porque no necesito que Un se traduzca intermediario, rápido, exacto. ¿me explico? Entonces cuando hay más control prefiero a alguien que tiene más entendimiento con la imagen, ¿no? De lo que yo tengo, y cuando se requiere más inmediatez, pues prefiero ser yo quien la hace, pues, ¿no? Eso es uno de los criterios. La traes clarísima. Ujú. En el caso, por ejemplo, de La Libertad del Diablo, que tan famoso es y también tan potente este documental, me llama mucho la atención también la relación que hay con el silencio. Ujú. De repente terminan las declaraciones y nos quedamos a solas con la mirada Ujú. y el silencio de los declarantes. El diseño de sonido que tiene estos sonidos como de tubitos que mueve el Sí. viento, la música que juega también a ser un poco más bien como una atmósfera. ¿Cómo fue ese proceso del sonido? Es decir, te lo pregunto, si les diste la libertad y después fuiste a ver qué onda, o si te dabas más vueltas y... No, siempre ¿Cómo es, fue? Siempre es a partir de la confianza de interpretación que vas a tener sobre del equipo. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que yo le diga a Matías, con el que he trabajado casi 20 años, qué tiene que poner y qué tiene que escucharse. Pero cuando yo le pido que lo que hay que reconstruir es la sensación del limbo en el que se vive,
pues su tarea ahora es interpretar cómo se cuenta el limbo en el sonido, ¿me explico? Sí, claro. Ahora hay decisiones de Matías, por ejemplo, y otras que son mías de montaje. Por ejemplo, las cositas que suenan ahí, las campanitas que suenan en La Libertad del Diablo, pues es algo que yo estoy viendo en una escena y me cae el 20 que si yo meto ese sonido en un mantra y después enseño de dónde venía el sonido, hay construcción cinematográfica. Parece algo que es arbitrario durante 20 minutos hasta que de repente eso que está lo ves sonando, en cuadro. lo ves en cuadro, ¿me Sí, explico? sí. Bueno, esas son decisiones mías, Ujú. pero las decisiones de toda la atmósfera general son decisiones de Matías. Ahora, yo no, algo que me gusta mucho de él es que trabaja el sonido a la antigüita. Él no va sobre bancos de sonido, él crea sus propios sonidos. Entonces, vientos con ruedas de patinetas, rompe sintetizadores, por ejemplo, no sé, tiene una... Por ejemplo, un día llegué y en La Libertad del Diablo estaba con un platillo de batería y un micrófono pegándole y recorriendo todo eso para que la onda sonora generara un ruido procesado después rarísimo. Pues es entendiendo con qué equipo se está trabajando y dando libertad. Ese es el gran riesgo de los streamers, que trabajan con poca libertad porque arriesgan poco. No pueden darse el lujo de experimentar. Pues es que es lo que pasa cuando la industria de algo se come a algo, ¿no? Y acaba la industria reinando por encima del tema central. Así es. Se nos está acabando el tiempo y me Eso da, veo, ya me nos da dijeron. muchísima tristeza, pero es que no sé ni qué preguntarte de todo lo que se me queda en el tintero, pero Me echo hablando un chorro de para todos. está la jauría llamada Ernesto que hoy vienes a presentar. Y son temas durísimos de drogas, de pandillas, de armas, de esto que está viviendo nuestra juventud. Te quiero preguntar simplemente cómo eso en el marco de esta narcocultura tan apologética, ¿cómo lo ves tú? Esa sería mi última pregunta. Mira, yo lo que pienso mucho es esto. O sea, que hay apología de la violencia es indudable e innegable. Hasta romantización, ¿no? Exactamente, eso es un hecho. En la música, en el entretenimiento, en los juegos, en la televisión, en el teatro, en la literatura, por supuesto que hay construcción de apología. Sin embargo, no todos los territorios son igual de sensibles o de susceptibles a ser modificados por esa apología. Lo que hay que tener cuidado efectivamente es, o primero hay que entender que la apología de la violencia no golpea igual en ciertas zonas que otras. O sea, tú generas un discurso de apología sobre la violencia en Tierra Blanca, Culiacán, y es otra historia. Ajá. Uh-huh. O generas apología de la violencia en la sierra de Chihuahua, y es otra cosa. A que si la generas en un barrio de clase media de Mérida, Yucatán, ¿me explico? Sí. O en un barrio de clase media de México. Ahí podría decir toda esta clase media que no pasa nada. Pero si uno va a Choix, si uno va al Fuerte, Sinaloa, si uno va a Tierra Blanca, pues claro que se da cuenta uno que la apología sí está trastocando y está convirtiendo en sociedades más violentas. Y no hablo yo de un discurso moral, para nada. Simplemente que la alabanza a la violencia es algo que nos ha construido identidad. Pero eso en general. Si no, no sería Pancho Villa nuestro héroe nacional. Estamos hasta el himno nacional decía Carlos Vallarta que es un narcocorrido barroco, ¿no? Sí. Everardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. De veras, un honor tenerte por acá. Gracias, viejo, A muy ti que amable. estás escuchándonos allá en tu casa o donde quiera que andes, pues entra a las redes de radio y televisión universitaria. Gracias también a la red de radios universitarias por retransmitir todo esto por todo el sistema de irrigación nacional. Y pues bueno, también a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, que es una asociación civil. Gracias a toda la banda que riega este polen por todos lados. Y pues nada, yo sé que tú no defiendes la idea de que el documental tenga que denunciar, pero de alguna forma tu trabajo tarde que temprano muestra cosas que hay que mostrar y yo como ciudadano te lo agradezco mucho, Everardo. No, pues bueno, qué bueno que sirva, cabrón. Muchas gracias. Gracias, Roberto, muchas gracias. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
a través de la Secretaría de Difusión Cultural.